Pues estamos en esta masterclass sobre justicia constitucional con los miembros del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha y vamos justamente a hablar de temas que nos importan justamente sobre igualdad, sobre democracia, pero lo más importante, de la conciencia y responsabilidad social que tiene el Estado en digamos, frente a los ciudadanos. Si les parece bien, la dinámica que pudiéramos utilizar es la siguiente. 5 minutos de una exposición aproximadamente de cada uno de los, digamos, miembros de esta mesa y después hacemos una serie de preguntas y platicamos entre nosotros. Comenzaría la doctora Elena Rebato. Muchas gracias, buenos días. Realmente el Estado tiene un mandato de que la consecución de la igualdad jurídica que está plasmada a nivel internacional, como vamos a ir viendo, y a nivel de los textos constitucionales en la materia, se convierta en una igualdad real y efectiva. Esa igualdad real y efectiva solamente se puede alcanzar a través de una serie de medidas que se llaman de acción positiva y de discriminación inversa. Claro, la igualdad jurídica trasladada al ámbito del Estado democrático implica implementar medidas para conseguir esa igualdad en el Estado democrático, es decir, medidas para que todos los sectores de la población se encuentren integrados en ese proceso político. Y eso nos lleva ineluctablemente a hablar de la cuota electoral. Pero, ¿la cuota electoral es una medida de acción positiva, como parece que inicialmente se habló de ello? ¿O, por el contrario, es una medida de discriminación inversa? ¿O ni siquiera eso? Un instrumento o una garantía para evitar la discriminación por indiferenciación. Ustedes han transitado, han dado el paso de un sistema de cuota a un sistema de paridad. Eso no ha ocurrido en todos los países del ámbito europeo. Es verdad que, por ejemplo, Francia e Italia inicialmente implantaron cuotas que luego ya lo podemos debatir posteriormente. Fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional de sus países en el año 92 y en el año 2005, en Francia y en Italia, y ahora han transitado a esa paridad electoral, lo cual ha tenido, es verdad, resultados exponenciales en cuanto a la representación de la mujer en las asambleas representativas nacionales y locales. Ayer se publicó una sentencia de la Suprema Corte donde se pretendía que esa paridad no solamente fuera una paridad en las candidaturas, sino una paridad en el ámbito horizontal, ¿no? Pero otros países, como por ejemplo España, no hemos pasado de la cuota electoral. Es decir, estamos hablando de una medida de representación proporcional, pero no paritaria, en las listas electorales de en torno a un 40%. En mi opinión, y luego debatiré con ustedes, las cuotas electorales no son medidas de acción positiva de ninguna manera. Las medidas de acción positiva, por definición, como ustedes saben, son ayudas para que determinadas categorías sospechosas de discriminación o grupos sociales vulnerables accedan a aquellos sectores de los que tradicionalmente habían sido excluidos, pero sin provocar un perjuicio a otros sectores. Las cuotas no lo son. Las cuotas no lo son. Luego debatiremos si el sistema de paridad quizás es menos lesivo. Nosotros no hemos dado el paso. Además, estas medidas solo funcionan, en mi opinión, yo sé que es un tema también controvertido, si es una medida de ámbito temporal. Porque si no, lo que hacen es estereotipar los tradicionales roles que se asignan a géneros. Hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace ya muchos años, en el caso Calanque, donde hablaba de que una acción positiva que consistía en que un candidato, cuando accedía a la función pública, si había otra mujer con la misma puntuación, de manera automática accedía la mujer y no el hombre, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo, esto no puede ser así de forma automática. Habrá que ver si en ese sector está infrarrepresentada la mujer o no, como luego ha mantenido en su jurisprudencia. Precisamente yo creo que el mal entendimiento de esas cuotas electorales lo que ha provocado es que parezca que la mujer está en el ámbito político, ha salido de la vida privada al ámbito público
única y exclusivamente por una cuestión de cuota o por una cuestión de porcentaje, y no por una cuestión de mérito y capacidad. Ese malentendimiento, en mi opinión, es una de las causas que ha motivado esa violencia política. Lo debatiremos. Ustedes tienen muy bien identificado ese concepto de violencia política. En Europa hemos pasado de puntillas, si me permiten la coloquialidad, sobre ese concepto. Lo hemos subsumido en otros conceptos como discurso del odio, que dicho sea de paso, cada vez se va engrosando más, y un llamado de atención. Cuanto más grande hacemos el discurso del odio, más pequeña hacemos la libertad de expresión, que es el fundamento de un Estado democrático, que es lo que vamos a ver también aquí. Esa cuestión ha pasado de puntillas de forma invisible. En Europa no hay ninguna regulación al respecto. Y, en mi opinión, la violencia política no puede subsumirse como cualquier violencia de género o englobarla en violencia política en general, sino que tiene una tipificación determinada. Y yo creo precisamente que ha sido por ese malentendimiento de la cuota electoral por parte de la sociedad. Debatiremos luego, y espero con esta primera intervención haberles motivado, haberles provocado y haberme ajustado también al tiempo. Muchas gracias. Claro. La profesora Magdalena González. Bueno, buenos días a todos. Un placer estar aquí con ustedes en el seno del Tribunal Electoral. Bueno, mi misión en esta mesa redonda es empezar con una introducción, ¿no? Una introducción sobre las diferentes acepciones que podemos encontrar de la igualdad en las constituciones actuales. Porque es preciso, para luego meternos, digamos, en harina con cuestiones ya más puntuales sobre retos, ¿no?, que tiene planteado el principio de igualdad en el siglo XXI y que abordarán pues más concretamente mis compañeros, pues es preciso tener una conceptuación previa de qué implicaciones principales tienen esas diferentes acepciones de la igualdad en los textos constitucionales actuales, porque son diferentes, ¿no?, y a ellas se anudan también consecuencias jurídicas diferenciadas. Por un lado, encontramos en muchas constituciones mencionado la igualdad como un valor superior del ordenamiento jurídico. Pero luego avanzamos y encontramos la igualdad formal o igualdad ante la ley como un auténtico derecho subjetivo en su doble dimensión de igualdad en la ley dirigida al creador de la norma, impidiéndole distinciones artificiosas o arbitrarias entre supuestos de hecho iguales y el principio de igualdad en la aplicación de la ley, ¿no?, dirigido principalmente a los órganos jurisdiccionales, aunque no solo, también a órganos administrativos, pues eso, impidiendo solventar casos idénticos de forma diferenciada y obligando pues a que si hay un cambio de precedente, pues este se acomode a determinados condicionamientos, motivación y aplicación genérica en casos futuros. Pero claro, en el siglo XXI con la igualdad formal no nos basta. Asegurando meramente la igualdad formal, pues para muchos colectivos es imposible alcanzar lo que es la igualdad real o efectiva. Y por eso muchas constituciones también reconocen explícitamente este principio de igualdad material o real o efectiva, no normalmente como un derecho subjetivo, no, sino como un principio también programático que tiene que introducir necesariamente correcciones en el principio de igualdad formal. Evidentemente, la igualdad material justifica o puede justificar la introducción de medidas de acción positiva o medidas de discriminación inversa como un correctivo de la igualdad formal. Pero bueno, hay dentro de estas categorías del derecho antidiscriminatorio también hay que hacer una cierta clasificación, porque no todas tienen o plantean los mismos problemas, ¿no?, constitucionales. En general, por ejemplo, en Europa están admitidas
las medidas que se denominan de acción positiva moderadas, porque inciden en la igualdad de oportunidades y no en los resultados. Sin embargo, las medidas de discriminación inversa, sobre todo las que conceptuamos como medidas de discriminación inversa en sentido estricto, ya pueden plantear más problemas de constitucionalidad porque provocan un daño directo, ¿no?, en procesos selectivos a bienes muy escasos en la sociedad, puestos de trabajo, plazas universitarias, candidaturas electorales, puestos de libre puestos directivos de libre elección discrecional, provocan un daño directo, ¿no? Y aquí hay que ir diferenciando. Y bueno, sobre eso me intentaré encargar, clarificar todas estas cuestiones para luego ya dar el paso a mis compañeros sobre, digamos, cuestiones más concretas. Y don Miguel Ángel Pacheco. Buenos días, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a don Felipe de la Mata y a todo el equipo que le acompaña el recibimiento y el acogimiento que nos hacen siempre. Bien, mi compañera Elena Rebato ha dicho igualdad real y efectiva. Y miren, ¿saben por qué es importante para mí, desde el concepto y desde la idea que yo voy a desarrollar posteriormente? ¿Por qué es tan importante la igualdad real y efectiva? Pues porque sin igualdad real y efectiva no hay libertad real y efectiva. Este debate tan antiguo entre lo que pesa la libertad y lo que pesa la igualdad, entre liberales y republicanos, este debate sigue pendiente. Y el pulso que late detrás de este pesar, ¿qué vale más, la igualdad o la libertad? En mi opinión hay un fuerte engaño del que hemos sido víctimas generaciones y generaciones de juristas que hemos aprendido y hemos repetido en nuestras clases como cacatúas, que los derechos se dividen en generaciones y que existen los derechos de primera generación como derechos civiles, que existen derechos de segunda generación, los derechos políticos, derechos de tercera generación, los derechos sociales y así sucesivamente. Ahora ya estamos hablando de los derechos de los animales, los derechos de la naturaleza, cosa que me parece interesantísimo. Pero ¿dónde está el engaño? ¿Dónde está el engaño? ¿Realmente podemos hablar de generaciones de derechos como compartimentos aislados, como si pudiésemos creernos, de verdad, ser tan ingenuos de pensar que lo primero son las libertades civiles, después el compromiso político de ser ciudadano y luego ya en tercer lugar, si acaso, y ya veremos qué pasa con eso, los derechos sociales? Esa ha sido una de las grandes trampas del Estado social, incluso en el contexto europeo, donde el Estado social se ha desarrollado bastante. Hay un desarrollo importante del Estado social. Pero esa culminación no ha terminado, no ha acabado. ¿Y entonces el futuro qué? Porque el Estado social se basa en la política del empleo, no nos podemos engañar. El Estado social está basado en el trabajador, en las trabajadoras, que son los que van a aportar suficiente masa salarial, cotizaciones, para luego después tener posibilidades de hacer gasto público. Pero ¿caminamos hacia eso de pleno empleo? ¿Alguien lo cree? ¿Alguien va a volver a ser ingenuo o ingenua y va a pensar que en los próximos 30, 50 años tendremos pleno empleo? ¿O la perspectiva es que dentro de unos, no tantos años, creo yo, no soy un gurú, pero me parece que no en más de 20, la era de la informática dará un nuevo proceso productivo y creo que tendemos a sociedades donde el trabajo escaseará bastante. Por lo tanto, ante estas situaciones, insuficiencia del Estado social que no llega, hablo de mi país, España, con un Estado social robusto en muchas cosas, un sistema sanitario extraordinario, un sistema educativo digno de estar considerado como de los mejores. Y sin embargo, tenemos un nivel de población que no rebasa el umbral de la pobreza. Tenemos más de 2 millones de pobres en España, que no rebasan el umbral de la pobreza. Y lo que es aún peor, estamos empezando a sufrir en el contexto europeo los working poor, es decir, los trabajadores pobres, gente que sí tiene un empleo, pero tristemente ese empleo ni siquiera les sirve para poder pasar ese umbral de la pobreza. Bueno, pues en este contexto viene la propuesta de la que después desarrollaré más, que es la propuesta de la renta básica. Si mi compañera Elena decía ser provocador, pues yo ya sé que de aquí un porcentaje altísimo de personas, algunos que me conocen dirán, no me lo esperaba de Miguel Ángel, ha perdido mucho para mí. Otros que no me conocen dirán, bueno, este está loco, no vamos a hacerle mucho caso. Y con que haya un porcentaje pequeño que diga, bueno,
vamos a pensar esto de la renta básica, qué posibilidades tiene. Y sé que muchos pensarán, bueno, pero está aquí el europeo, que eso es posible allí en Europa, pero aquí en México nos viene a hablar de renta básica, no tiene vergüenza venir aquí a hablarnos de renta básica. Bueno, pues voy a intentar convencerles luego después de que también en México se puede hablar de renta básica y quizá con un poco más de futuro, no lo sé, pero luego lo debatiremos y espero que sus aportaciones me enriquezcan mucho como siempre. Doña Diana Trave. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias por su amable invitación a este honorable tribunal. Bueno, siguiendo un poco con la provocación, quizá no tan provocativo y tan novedoso como Miguel Ángel, pero bueno, estamos aquí para hablar de igualdad. Hablar de igualdad es hablar de mujer. ¿Por qué? Bueno, ojalá no tuviera que ser así. La verdad es que ojalá hoy pudiera yo estar hablando de otra cosa, pero ciertamente el constitucionalismo siempre ha tendido a dar respuestas a reivindicaciones sociales. Y yo, analizando, bueno, yo soy relativamente joven y he vivido en una libertad como mujer, bueno, es lo que me permite hoy estar aquí, pero ciertamente la desigualdad que sufre la mujer hoy no ha sido totalmente erradicada. ¿Y por qué? Decimos, bueno, podemos darle una respuesta normativa, podemos darle una respuesta legislativa, podemos hallar ciertos problemas a solucionar, como son los que ha planteado la profesora Rebato, y podemos hallar en un contexto general, como nos hará la profesora Magdalena, cuáles son las dimensiones de la igualdad que afectan a la posición de la mujer. Pero eso son situaciones actuales. Yo me quiero remontar al pasado, porque el estudio de la historia es la que nos permite desaflojar ese agarrón que sufre la sociedad, ¿no? Quizá también lo ha planteado el profesor Miguel Ángel, ¿no? Nos determinamos por una historia determinada, por un orden socioeconómico predeterminado por nuestros ancestros y estudiar el origen de esa desigualdad de la mujer quizá es la que nos permita ahora librarnos. Por eso yo decía antes, en el pequeño resumen, si es necesario crear un nuevo pacto constituyente, quizá sobre mi propuesta también podamos incluir la de Miguel Ángel. Y es que el estudio del constitucionalismo desde su origen y las consecuencias de esa desigualdad es la que precisamente nos va a poder hablar de ese nuevo pacto constituyente. Hablo de lo que la doctrina ha llamado como el pecado histórico original. El pecado histórico original hace referencia a la exclusión de la mujer del contrato social que en su día firmamos como futuros ciudadanos de una sociedad. Bueno, yo les voy a plantear una serie de posturas de nuestros autores clásicos más favoritos y que normalmente en nuestras clases explicamos a nuestros alumnos, como son Hobbes, Locke, Rousseau, y les voy a dar la visión que tuvieron ellos sobre la mujer. ¿Cómo incluimos a la mujer en el concepto de ciudadanía? ¿Cómo incluimos a la mujer como parte de ese contrato social? Ya les digo que en ningún caso, ninguno de estos autores incluyeron a la mujer en ese pacto constituyente inicial. Voy a hablar también de ciertos autores que nuestros alumnos o nosotros mismos como constitucionalistas obviamos. Sin embargo, el movimiento feminista sí los ha tenido en cuenta. Voy a hablarles de Marie Gousse, una mujer que escribía a María Antonieta con el fin de que se uniera a la causa de incluir a la mujer en el pacto constituyente, de que no se olvidara de que las mujeres habían conseguido esa revolución, que sin ellas no habría sido posible esa revolución tan importante para el hombre. Bien, ella decía que somos iguales para morir en el cadalso, pero diferentes para subir a la tribuna. Les voy a hablar de ese origen y por qué hoy, a pesar de la evolución del Estado, a pesar de que una vez la mujer dejó de ser un ser irracional, desde el punto de vista de los constitucionalistas de entonces, se la empezó a tomar como un ser racional, se la dio del derecho a voto, no se suplieron esas deficiencias que en el origen habían determinado esa exclusión. ¿Qué pasa cuando tenemos esas deficiencias y que se intentan parchear? Es decir, tenemos un contrato en el que en un momento dado las mujeres no fuimos parte de ese contrato, pero ahora queremos incluirlas. Bueno, pues en un contrato civil, ¿qué hacemos? Añadir cláusulas, pero no lo hacemos de nuevo. Esa es la cuestión. Otra metáfora, hacer un símil en esta cuestión, sería, imaginaos, en una pista de atletismo,
400 metros y a uno de los corredores le das 100 metros de ventaja. ¿Qué hacemos con esos 100 metros de ventaja? ¿Le anulamos? ¿Le echamos para atrás? Bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que privar a los hombres durante 100 años de derechos y durante unos 50 o más años de su condición de ciudadano, creo que todos estamos de acuerdo en que no es una posibilidad, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esta situación, ¿qué es lo que podemos plantear? Yo les voy a proponer luego una serie de propuestas sin entrar en el contenido propio de la democracia paritaria, que será mi compañera, porque obviamente la democracia paritaria es el principio esencial de lo que yo estoy proponiendo. Un nuevo pacto constituyente tiene que formar parte todo aquel miembro de la sociedad, es decir, hombres y mujeres. Pero yo me voy a centrar en otros aspectos. Si realmente las acciones positivas que nos explicará la profesora Magdalena son realmente eficaces hoy en día para la mujer en ese parcheo, o si realmente hacemos borrón y cuenta nuevo y creamos todos un nuevo pacto constituyente. Voy a establecerles las premisas y sobre eso podamos debatir, si les parece. Gracias. Pues como facilitador, la verdad es que lo que dice doña Adriana Trabe me parece muy interesante. Hace un par de años, cuando se cumplían 100 años de la Constitución mexicana, se hizo una exposición justamente en el centro histórico de la ciudad. Y llevé a mi hijo, que en ese momento tenía 13 o 12, ya no me acuerdo bien de la fecha exacta, donde lo llevé. Pero el tema fue que justamente estaba ahí la fotografía de los constituyentes. Y lo curioso fue que cuando llega él frente a la fotografía de los constituyentes, un chavito me dice, no hay ninguna mujer. ¿Cómo ha generado y cómo ha cambiado la sociedad donde un chavo de 12, 13 años ve una fotografía del constituyente e inmediatamente dice, no hay ninguna mujer? Y esa es la Constitución de México y probablemente sea la Constitución de muchos países. Las preguntas que nos tenemos que hacer es justamente si esta Constitución está efectivamente garantizando la igualdad real, material. Igualdad ya. Ahora, la verdad es que sí han sido muchas las fases por las que ha pasado el tema de mujeres, vamos a decirlo, paridad y democracia, ¿no? El tema de la cuota electoral, pero también hemos pasado ahora a un sistema de paridad, y aquí es interesante porque pareciera efectivamente que inclusive la jurisprudencia mexicana está un poquito adelantada en relación a la europea, porque por ejemplo hemos tenido casos donde estados de la República, además de la paridad, han agregado cuotas, digamos, o fórmulas de acciones afirmativas, es decir, una paridad copeteada, vamos a decir así, ¿no? Entonces, además de una paridad horizontal, por ejemplo, un estado de la República que tiene 5 municipios estableció que en 3 solo podrían competir mujeres. Y ante ese escenario, justamente, garantizando con eso una mayoría de alcaldesas mujeres, de presidentas municipales, la Sala Superior del Tribunal terminó diciendo que eso era válido, ¿no? Constitucional. Y me parece que en Europa hay precedentes en sentido contrario. Es decir, excluyendo la posibilidad de que haya esta paridad copeteada, ¿no? Es decir, entendiendo que la paridad es en beneficio justo del grupo en situación de desventaja. Las preguntas que nos tenemos que hacer son muchas, ¿no? Pero bueno, algunas de las que en su momento me hicieron llegar y que voy a poner es, ¿cómo detallan las constituciones el concepto de igualdad? ¿Es necesario realizar un pacto constituyente con perspectiva de género? Muy interesante, sin duda. Si el Estado social está en crisis, ¿qué futuro tendrá el Estado social? Y bueno, una medida de acción positiva puede ser el origen de la violencia política, que es súper interesante en los hechos, ¿no? Adelante, ¿quién quiere responderlas? Bueno, yo voy a comenzar un poco, vamos a ver, aquí se está hablando, mis compañeros están hablando de un nuevo pacto constituyente. Realmente a mí no me gusta hablar de un nuevo pacto constituyente. El poder constituyente no existe. Existió en su momento. Ahora es un poder constituyente constituido. Es un poder constituido porque es la propia Constitución la que me señala los mecanismos para reformarla en un determinado sentido u otro. Entonces yo prefiero hablar de transversalidad de las medidas de género. Es decir, la Constitución no es una ley. La Constitución debe ser el marco donde aparezcan los pilares fundamentales. Entonces, todas las propuestas que aquí hagamos y que además me parece que las reflexiones de mis compañeros son, bueno, nos sirven para retroalimentarnos,
personalmente, creo que no deben ir en el sentido de reformar nuestras constituciones. La Constitución mexicana, si no recuerdo mal, el artículo que tiene dedicado a la igualdad incluye categorías sospechosas de discriminación que no aparecen en la española, como la orientación sexual, ¿no? Es verdad que nosotros nos vamos a centrar aquí, mi compañera Adriana Travé, sobre el tema de la mujer. El profesor Miguel Ángel hablaba de, bueno, ¿es aplicable en México lo que yo voy a decir sobre renta social? Bueno, yo espero que nos lo expliques para saber efectivamente, pero creo que el error está, como todos sabemos, en que hasta ahora hemos considerado que solamente los derechos políticos, los DESCA, cuestan dinero. O sea, perdón, los derechos sociales. Y no es así. Los derechos civiles cuestan dinero, los derechos políticos también. ¿No? Entonces, por eso los DESCA han quedado ahí como derechos de tercera o de cuarta generación porque se necesita dinero, sin pensar que también esos derechos civiles y esos derechos políticos también necesitan dinero. La cuota electoral, que es el tema en el que yo me voy a centrar como origen, no digo único de la violencia política, pero sí que creo que ha tenido un peso determinante. Porque cuando se ha empezado a hablar de violencia política, sobre todo aquí, que están años luz mucho más avanzados que en Europa, cuando las cuotas electorales han empezado a funcionar. Pero a mí la duda que me suscita la cuota electoral es, de acuerdo, incluimos una cuota para facilitar la incorporación de la mujer en la representación política. Pero no nos olvidemos que hay otros grupos sociales que en esa historia, yo sé que por razones de tiempo quizás la profesora Travé no lo vaya a tratar, pero que por razones de historia también se han visto excluidos de ese acceso al proceso de participación política. Y no vamos a hablar de aquellos casos en los que hay doble discriminación, mujer indígena, por ejemplo, o mujer y discapacitado. ¿Utilizamos la cuota electoral también como instrumento para permitirles el acceso a la representación política? Es una duda que a mí se me genera. Porque además la cuota tiene un efecto perverso, en mi opinión. Inicialmente consigue lo que se pretendía. En México se ha conseguido, en otros países se ha conseguido, en otros como España lo dudo. Lo dudo, ¿por qué? Porque ha habido legislaturas donde el número de mujeres que estaban representadas en el Congreso de los Diputados era inferior al número de mujeres que existían antes de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres del año 2007. Por tanto, la cuota no es la solución mágica para todos los ordenamientos jurídicos. Será una solución para un momento determinado en una sociedad determinada. Y cuando eso se consigue, el paso siguiente es conseguir esa igualdad, pero no en el ámbito legal, sino en el ámbito socioeducacional. Es decir, la oportunidad que nos está dando el Tribunal Electoral, en la persona del magistrado Felipe de la Mata, en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, de estas masterclass, tienen ese efecto de difusión, de educación, que son la base para que esas medidas de discriminación inversa, como yo creo que son las cuotas electorales, desaparecen. Si los varones de una sociedad que históricamente, como luego va a contar mi compañera Adriana Travé, han olvidado a la mujer de la participación en la vida pública, ven que las mujeres ahora tenemos esa participación, se sienten amenazados. Y se sienten amenazados porque piensan que no es una cuestión de capacidad de la mujer que está ahí, sino una cuestión de cuota. Y eso hace que se inicien conductas de violencia y acoso político, no por razón de género, no violencia política de género, porque entonces eso significaría que la violencia política también podría ser contra los hombres, sino por razón de género. Porque ya la mujer no cumple con los roles que tradicionalmente le han sido asignados. ¿Qué ocurre en Europa? Irache García en el Parlamento Europeo discute con un europarlamentario sobre la brecha salarial que hay por razón de género. Y el europarlamentario le dice que eso se debe no a una discriminación de la mujer, sino que eso se debe a la inferioridad clara de la mujer. A partir de ese momento, Irache García recibe críticas, recibe tweets de claro contenido sexista, recibe vídeos donde se ven a mujeres violadas
ese tipo de violencia no se da contra el político varón. Y eso ha sido consecuencia, en mi opinión, de que la cuota electoral ha tenido un efecto perverso porque no hemos sabido eliminarla a tiempo. Cuando ya ha conseguido el efecto, utilizo medidas educativas, como el caso de los discapacitados. ¿Hay que garantizar un porcentaje en las listas electorales de discapacitados o hay que hacer, por ejemplo, yo estoy muy orgullosa de eso, una reforma, como se hizo en España de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que elimina la privación del derecho de sufragio activo y pasivo a aquellos incapacitados psíquicos? Son medidas, ¿no? Son medidas que van a favorecer la incorporación de un colectivo social que ha sido discriminado en un momento a la participación política, que no olvidemos que es el mandato de los poderes públicos. El Estado tiene la obligación de esa igualdad promocional. No recuerdo en qué artículo está la Constitución mexicana, pero es algo que se repite en todas las constituciones. Es al Estado al que le corresponde velar por eso, pero no siempre tiene que ser a través de una cuota indefinida en el tiempo. Bueno, y la cuota no debería ser indefinida, efectivamente, y quizá el siguiente paso es justo el de paridad total, vamos a decirlo, ¿no? Y quizá mientras la sociedad no cambia, pues es paridad total copeteada, ¿verdad? Con un poquito más, hasta que las mujeres representen justamente el porcentaje amplio y mayoritario que tienen en la sociedad. Y también la conducta que los tribunales deben tener ante este tipo de casos. Creo que ese también ha sido el factor en más de un ejemplo. Pero bueno. Sí, yo quería apuntar, Elena no estaba de acuerdo con la posición de un nuevo pacto constituyente, sí, pero según la iba escuchando, creo que ella misma se da cuenta de que sí es necesario. Ahora me dirá, no. No. ¿Por qué? Porque ella habla de categorías. ¿Por qué se crean las categorías? Precisamente porque en el origen está la categorización. ¿Dónde está el origen? En el pacto constituyente. ¿Qué es lo que pasa? Que el principio de igualdad programático viene a parchear esa previa categorización. Es verdad que no me daba tiempo a hablar de otras categorías, por ejemplo, la raza, el color, la orientación sexual, pero ciertamente todas esas categorías que ahora el principio de igualdad programático intenta, con un mandato antidiscriminatorio, soslayar en la sociedad, en su origen fueron excluidos de los conceptos que en nuestro pacto constituyente se crearon. Hablo de los primeros contratos sociales, no ya de constituciones actuales que vienen a reflejar aquel contrato original. ¿Qué es lo que quiero decir? Y me explico. Y es que si en un momento dado la mujer o la gente de color no pudo participar de conceptos como la democracia, ¿cómo intentamos ahora normativamente soslayar un concepto del que no se participó? Pues con medidas que resultan ineficaces, como la cuota electoral. Pero ¿y si hacemos participar a todos con una democracia paritaria, como decía usted, magistrado, del concepto en origen? Y si creamos un nuevo pacto constituyente, está claro que el parcheo normativo no sirve. Es decir, también depende, eso puede ser muy subjetivo, de la interpretación que demos sobre la posibilidad que tiene la Constitución de crear principios y valores en la sociedad. Si creemos que puede ser más programática o puede ser realmente una creación de valores, ¿no? Esto también depende del sector en la doctrina donde nos encontremos. Pero yo sí que tengo fe en que la Constitución es la que crea valores y principios. Como valores y principios, es decir, no podemos crear una normativa que intente paliar la violencia sobre la mujer, como en el caso español, que luego ya hablaré más adelante, ¿no? Una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y Código Penal que lo que hace es endurecer las penas del varón sobre la mujer cuando hay una relación, cuando realmente no se fija un derecho a vivir una vida libre de violencia. Y lo que hace es consolidar la debilidad de la mujer, el rol de la debilidad de la mujer. Entonces, bueno, ¿son medidas necesarias? Sí, pero habrá que plantearse si realmente ese, como digo, parcheo normativo realmente consigue reconceptualizar el valor en la sociedad, el valor de la igualdad, un valor que fue creado por personas que no creían realmente en la igualdad de todos. Entonces, después, normativamente, no podemos solucionar lo que en origen ya estaba roto. Esa es mi posición. Entonces, bueno, parte fundamentalmente, y también lo hablaba la profesora Rebato, parte de la educación.
pero es que la educación también parte de ese mal origen. Rousseau, por ejemplo, en obras como El Emilio, planteaba a Emilio como un hombre capaz, poderoso, capaz de todo en su vida. Sin embargo, Sofía era dependiente, era una mujer débil, era una mujer en su hogar y siempre la voz del matrimonio la tenía él. Entonces, si autores clásicos como ellos, que son los que nos dijeron que era pueblo, que era democracia, y los demás nos hemos tenido que sumar a ese reto. Digo los demás, incluyendo a la mujer y otras categorías sospechosas que ahora se incluyen en el principio de igualdad. Entonces, sí, yo creo que el origen sí que hay que cuestionarlo, independientemente de que las normativas transversales hagan una función específica. No sé qué opinarán mis compañeros. Además, perdón, pero me quedaba pensando yo que siempre se dice los padres de la Constitución, ¿no? Sí, los padres. Pues que no hay ninguna madre, por No hay supuesto. ninguna madre. Y después pensaba yo, ¿y cuántas diputadas habrá hoy día en el Congreso Español? ¿Qué porcentaje será? Actualmente es 171 en la última composición, que son 350, no, casi el 50. Sin embargo, ha habido legislaturas en que se ha quedado en 140, ¿no? Entonces, bueno. Y sabiendo las pocas reformas que ha tenido la Constitución española, ¿qué tantas mujeres han participado en la reforma de la Constitución? Quizás es interesante plantearse esa posibilidad, por supuesto, un pacto constituyente de igualdad. Puedo aportar el dato, ¿no?, que en nuestra Constitución de 1978 solo participaron 2 mujeres. 2 mujeres. Efectivamente. Luego en comisiones de ayuda sí que hubo algunas mujeres, pero de principal, con el papel principal solo 2 mujeres. Sí. 2 mujeres en el 78, que tampoco es exactamente hace tanto. Sí, bueno, y porque se aceptaba la posibilidad porque eran solteras. O sea que... Participaron, pero no son madres de la No Constitución. son madres, Eso, no eso firman dice la todo. Constitución. Padres solo hay padres. Sí, padre, ¿no? Bueno, yo me sentí interpelado por la pregunta dirigida hacia el futuro del Estado social, pero antes no puedo evitar hacer un pequeño comentario a la cuestión del pacto constituyente. No sé si a lo mejor no hablamos de lo mismo, pero yo casi me siento más identificado con el posicionamiento de Elena, porque realmente para incorporar en la Constitución elementos tan importantes como la igualdad efectiva o como la renta básica de la que yo voy a hablar, no es necesario un nuevo pacto constituyente. Y de hecho la superación de sectores de la sociedad inferiores tratados legalmente como en Estados Unidos se hicieron sin necesidad de renovar el pacto constituyente. Simplemente con una cosa tan sencilla como es la reforma constitucional. Lo que pasa es que en España, como somos tan así, pues no tenemos costumbre de reformar nuestras constituciones, nos las cargamos y hacemos otra. Ya está, nos es más fácil. Nunca en nuestra historia constitucional, desde la PEPA de 1812, pasando por los estatutos y la de Bayona, 10, no hemos reformado ninguna. Esta en 2 tonterías, bueno, la del 135 no es una tontería, pero no hemos reformado la Constitución y nuestra Constitución está oxidada, la del 78, y hay muchas cosas, estamos aquí hablando muchas y otras muchas. ¿Cómo puede ser que pertenezcamos a la Unión Europea y nuestra Constitución es previa a nuestra entrada y no hay ningún apartado, ningún capítulo, ningún artículo referido a la relación entre España y la Unión Europea? Habría que reformarla. Con una buena reforma no haría falta. Entonces, ¿qué pasa con lo que es el pacto constituyente? Que depende de qué se quiera hacer. Y entonces entramos en el mundo de la política y no del derecho, que es muy importante, son las 2 caras de una misma moneda muchas veces. Entonces, claro, quienes quieren acabar con la Constitución del 78 e instalar una nueva Constitución y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, allí meter de todo, quieren un nuevo pacto constituyente. No es tu caso, que te conozco. Y otros que somos más temerosos de que pueda ocurrir un tsunami constitucional y arramplar con lo que nos ha costado construir mucho esfuerzo durante estos últimos 40 años, pues somos más partidarios de una reforma en la que incluir esos temas que serían propios de un pacto constituyente, pero sin pacto constituyente por el miedo, porque los españoles me dan mucho miedo. Bueno, y respecto a lo del futuro del Estado social, me sentí interpelado por esta cuestión. Lo que decía al principio, si la sociedad del trabajo está en crisis, si los derechos sociales, es verdad que no son los únicos caros, pero yo estoy dispuesto, lo he hecho en debates con compañeros que sostienen posturas muy diferentes. Bueno, acepto que tienen mayor gasto. Es verdad que la libertad de expresión es más barata que el derecho a la educación, pero también es verdad que la libertad sindical es mucho más barata que la tutela judicial efectiva, porque, o la libertad de información, o la seguridad para garantizar mi libertad, y que el Estado tiene que poner muchos medios, policías, magistrados, todo eso cuesta dinerito, todo eso cuesta plata, y por lo tanto no podemos decir que sea barato, pero acepto que los derechos sociales son algo más caros. Bueno, pero ese es un buen argumento. Son más caros. ¿Y qué? ¿Pero son menos importantes? Que sean de tercera generación significa yo puedo ser igualmente libre gozando con mis derechos
más o menos garantizados, o siendo un pobre debajo de los puentes, como el Carpanta, aquel de los tebeos en España. No, Carpanta es igual de libre que tú, tiene los mismos derechos. No, hombre, no. La libertad del que está debajo del puente no es la libertad mía, que todos los días cuando llego a casa tengo la calefacción y un plato caliente encima de la mesa. No puede ser la misma libertad. Así que el futuro pasaría por constitucionalizar, si es en el Pacto Constituyente o en la reforma constitucional, algo así como un derecho fundamental a una renta básica. Todos, por el mero hecho de ser ciudadanos, tenemos derecho a un ingreso mínimo que garantice eso que hemos llamado el umbral de la pobreza. Y eso constitucionalizarlo, porque ¿cuál es el problema de la mayoría de los derechos sociales en la Constitución española y en casi todas las constituciones? Que están ahí puestos, están ahí, pero siempre hay un artículo, en el caso español el 53, en el que te dice, bueno, pero estos derechos son principios rectores de la política social y económica, informarán al legislador, informarán la política legislativa, pero ojo, no son invocables ante la jurisdicción ordinaria. Oiga, no me engañen. Si a mí me dice que yo tengo un derecho, pero al mismo tiempo me dice que no lo puedo invocar ante un señor juez, no me engañen, no tengo el derecho. Yo aquí soy poco ferrajoliano. Y yo aquí sí que, de alguna manera, uno el derecho con su garantía. Si no tengo la garantía, no tengo el derecho. España dice que todos los españoles tenemos al 47 el derecho a una vivienda digna, no cualquier casucha, una vivienda digna. ¿Dónde la pido? ¿Dónde voy, señor juez? ¿Quién me atiende? Quiero mi vivienda. No. No, pero date el 53, que dice que no, ese no se puede. Así que por eso la vía de la renta básica creo que es el futuro del Estado social, porque no va a haber dinero para otras cosas. Decían los romanos que no había derecho sin acción, ¿verdad? Eso. Bueno, diría dos cositas, ¿no? Antes de continuar, que es, hace un par de días conmemoramos pues el aniversario del voto de la mujer en México, que comenzaron las mujeres a votar el 17 la reforma constitucional el 17 de octubre de 1953, lo cual significa que mi madre fue la primera generación de mujeres mexicanas que votó. Eso me impacta muchísimo. O sea, ¿cómo puede ser? Mis hijas serán la tercera, cuando crezcan, todavía les faltan 10 añitos, pero en 10 años serán la tercera generación de mexicanas que han votado. Se les ha excluido históricamente a las mujeres de la toma de decisiones, eso no hay duda. Pero, y hablando justo, creo que en España es un poco diferente esto, pero también, y justamente el tema de paridad y cuota de género en derecho público se ha podido ir cambiando, pero en la iniciativa privada es también terrible. Y la formación de los consejos directivos, por ejemplo, donde se les excluye completamente a las mujeres de la toma de decisiones o de las direcciones de las empresas, es evidente. Y eso es también algo que el legislativo en México tiene en su momento que tomar en consideración. La paridad no nada más es en el gobierno, también es en la vida privada. Pero bueno, ¿no? Sí, bueno, yo me gusta ser pragmática. Es verdad que tenemos que pensar en que se puede mejorar, siempre se puede mejorar en grandes ideales, pero también hay que ser pragmáticos. Yo mirando el contexto político español actual, con un Parlamento tan fragmentado, donde es impensable pensar incluso en una, a veces, básica reforma constitucional, porque bueno, no se va a aprovechar para solo una cuestión. Aquí estamos hablando de la igualdad, pero una reforma constitucional tienes que aprovechar debido al procedimiento tan rígido de reforma para introducir también reformas en otras cuestiones. Está tan lejos de poder ser una realidad que bueno, que creo que tampoco hay que, vamos a ver, autoflagelarnos tanto. Vamos a ver, queda mucho por conseguir en igualdad de mujeres, de discapacidad, de otros colectivos, pero si pensamos, ¿no?, el poco tiempo que ha transcurrido, ¿no?, el margen de maniobra que ha tenido también el legislador con el contexto constitucional actual, pues creo que los avances son innegables. No al ritmo quizás que hubiese sido deseable, pero yo creo que este tren que está en marcha ya no tiene freno, ¿no? Entonces va a ser cuestión de alguna década más. Entonces creo que también, como ha ocurrido en España, como ocurre en México, yo creo que hay que celebrar también los logros que hemos podido conseguir con los marcos constitucionales actuales, gracias a legisladores también variados, valientes. La cuota, pues, es un inicio, es lo ideal, no, pero cuando el pasado es tan tozudo, pues a mí me parece que no es mala iniciativa, es decir,
empiezas a poner en marcha, ¿no?, el cambio de ritmo. Y luego, claro, más sosegadamente, evidentemente pensar unas cuotas nunca pueden ser intemporales, ¿no? Pero bueno, es una iniciativa que en su momento pues, ha tenido su impacto. En relación a la propuesta del profesor Pacheco, pues me parece estupendo. Yo creo que, vamos a ver, que si una persona no tiene las necesidades básicas cubiertas, todos los demás derechos le sobran, porque eso es fundamental. Ahora bien, yo también le preguntaría, ¿en qué otros países, ¿no?, ¿en qué países se ha implantado con éxito, ¿no?, una renta básica universal, sostenible, ¿no?, independientemente de los ciclos de la economía? Quisiera un poco profundizar, luego supongo que tendremos ocasión sobre eso, en qué países se ha conseguido, porque claro, La única cosa parecida es en Alaska, pero claro, ellos tienen allí el petróleo. Y entonces, en la película de Los Simpsons sale una escena maravillosa, que llegan allí, va Homero, deseando que le den sus $2000 solamente por entrar en el país, ¿no? Pero es el único país que gracias al fondo del petróleo y de la extracción del petróleo, como compensación a través de los royalties, pues compensan. Luego se han hecho experimentos en muchos sitios, luego comentaremos, pero la que propongo yo, no, la que proponemos nosotros, lo de renta básica España, no se ha implantado en ningún sitio. Porque, bueno, pues hay que pensar, es porque... vamos a ver, ¿por qué? Pues porque los porque derechos es raro también, ¿no?, que no haya habido si fuese tan factible, ¿no?, que no haya habido alguna iniciativa ya que hubiese llegado a triunfar, ¿no? Evidentemente, profundizando un poco también en el criterio del profesor Pacheco sobre que no se le puede denominar propiamente derecho a algo que tú no puedas luego... digamos, en caso de no conseguirlo, que se te vulnere, reivindicarlo en los tribunales, evidentemente se tendría que tender a eso. Pero bueno, hay otros ejemplos. El derecho a la salud en España, digamos, no es un derecho fundamental. Y, sin embargo, creo que en España disfrutamos de un sistema público de salud gracias al legislador, bueno, pues que es envidiado en el mundo entero. Es cierto que sigue habiendo pues, problemas muy importantes de lista de esperas, pero con una cobertura universal muy envidiado en el mundo entero. Entonces, evidentemente, lo ideal sería pues, reformar constituciones, poder incluso, pues, como se ha planteado, proponer una constitución de nuevo cuño, pero hay veces que tenemos que apañarnos con los mimbres que tenemos. Y la situación política a veces es tal que, desgraciadamente, no se puede soñar demasiado. Y creo que el legislador también, con los mimbres actuales, puede hacer mucho si de verdad hay voluntad política. Voy a intentar en ello. Que con estos mimbres podemos hacer otro cesto. Sí, además, solo un pequeño apunte. La Constitución evoluciona no solamente reformando el texto escrito, que es algo que tenemos que tener también en cuenta. Claro, ¿no? bien dicho. Y porque además hay unos valores superiores que inspiran nuestros textos constitucionales, la igualdad, la justicia, la libertad y el pluralismo político, al que algunos autores añaden el principio de dignidad, que yo creo que nos dan los elementos necesarios no para crear un nuevo texto constitucional, quizás sea demasiado miedosa yo en eso, sino que yo prefiero permearlo a través de las reformas. El problema también que apuntaba el profesor Pacheco sobre los principios rectores de la política económica y social es que son, como yo les suelo llamar, los false friends en inglés. No significan lo que tienen que significar. El derecho significa que es exigible frente al Estado y el derecho a la vivienda digna no es exigible frente al Estado. Papá Estado, como yo le llamo, no me da una vivienda digna. Entonces, la renta social básica creo que además tiene un anclaje constitucional básico, que es el principio de dignidad que está en el artículo 10. La dignidad es el sustento ontológico del resto de derechos. Y luego solamente el magistrado de la Mata hablaba de, bueno, ¿y qué ocurre cuando esas cuotas no solamente están en el ámbito de la participación política, en el ámbito de lo público, también en el ámbito privado? La Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres española, en el año 2007, sí que incluía un mandato a las empresas privadas para que sus consejos de dirección tuvieran una composición, creo que decía, proporcional, no paritaria. No se ha conseguido, desafortunadamente.
¿no? Es algo que nos queda por conseguir. Yo creo que principalmente sobre esa cuestión en concreto, claro, pedir eficacia de derechos fundamentales a los particulares siempre es una cuestión controvertida, porque se confronta con otros derechos como la libertad o la libertad empresarial. Entonces, claro, creo que parte de ahí, pero precisamente si creamos un nuevo valor, puede ser que no haga falta imponer una normativa, porque si el valor está en toda la sociedad, quizá no dé lugar a esa desigualdad. No sé si tengo más tiempo porque... No, tenemos como 5 minutos, sí, pero... No, yo solo para plantear al profesor, porque es que luego yo sé que luego va a exponer y tampoco quiero ir porque no da tiempo, pero bueno, la proposición que hace el profesor, o sea, a mí me surgen muchas dudas y yo creo que a todos los presentes, ¿no? O sea, ¿cuáles son los parámetros que se utilizan para esa renta básica principalmente? No solo en comparación con otros países, si es que se han aplicado, me dices que no, pero también si precisamente eso no genera una desigualdad. O sea, lo que se pretende generar, o sea, evitar es la desigualdad generando una nueva desigualdad. O sea, que quién merece esa renta básica y quién no. Realmente es efectiva porque tenemos un subsidio de desempleo de 450 euros y no fomenta la mejora de esos colectivos a los que se le da. En fin. Bueno, yo diría que también el tema me hacen pensar hace un momento, decir, bueno, es que sí, es verdad, la Constitución también se modifica a través no solamente de reformas, sino fundamentalmente de la función constitucional a cargo de los jueces constitucionales, interpretación constitucional. A ver, y aquí es donde viene, es verdad, crear cuotas o crear paridad en las direcciones de empresas puede sonar fuerte, sí. Pero también es verdad que hay empresas, por ejemplo, pues que se aprovechan de los bienes del Estado. ¿A qué me refiero? Justamente, ¿no? Que tienen concesiones, que tienen permisos, empresas públicas que cotizan en bolsa. A ver, yo no veo ninguna razón por la cual ese tipo de empresas no pudieran tener una fórmula de cuota que evoluciona hacia la paridad, ¿no? A ver, y tiene que ser por grados y tiene que ser con tiempo. Y diría, y tiene que ser con eficacia pedida en los tribunales y ejercida en real, ¿no? Eso diría, perdón. Nos quedan 3 minutos, me están diciendo, pero No, por favor. No le voy a contestar a todo porque entonces me quedo sin decir luego nada. Y nos quedan 4 horas. Sí, y además he sido muy perverso, un poco malón, porque he planteado lo que es como esto de las telenovelas que te dejan con el capítulo y luego resulta que en el siguiente no pasa nada, porque decía que iba a pasar mucho y luego no pasaba nada, ¿no? No, pero básicamente has dicho una cosa muy importante, has mencionado el subsidio de desempleo. El subsidio de desempleo o cualquier otro tipo de subsidio es uno de los grandes argumentos que los defensores de la renta básica utilizamos para decir hay que acabar con el sistema de subsidios y hay que sustituirlo por la renta básica. Y por lo que luego voy a contaré, intentaré convencerte a ti y a los presentes de que eso no genera desigualdad, sino que lo que genera es una igualdad. Y bueno, no adelanto más porque la provocación entonces la pierdo. Claro, un minuto también un poco provocador. Es que los derechos también vinculan a los particulares. Pues, evidentemente, es verdad, la Constitución es para todos. Claro, Es verdad que es una vinculación indirecta o mediata, mientras que la vinculación al poder público es totalmente directa. Y además no perdamos de vista aquí una cuestión que luego tendremos tiempo de debatir. Ningún derecho es ilimitado. La libertad de empresa tampoco lo es. Y cuando sus políticas inciden en las categorías sospechosas de discriminación, aquí hay que hacer una justificación objetiva y razonable. ese tipo de normas en España y en otros lugares de Europa es lo más normal. Y aquí no podemos, hemos evolucionado tanto. También cabe decir, a golpe de sentencia, porque ha sido siempre, digamos, el detonador del cambio en paridad ha sido sentencias del Tribunal Electoral, pero en temas digamos, de derecho privado, ¿por qué no se puede modificar? Y ha habido iniciativas que se han presentado, pero que no pasan, que no son votadas. No lo sé. En fin, me están diciendo que tenemos 1 minuto, pero lo bueno es que nuestro público que nos siga por internet puede continuar este debate en el auditorio José Luis de la Peza. Muchas gracias. Muchas gracias.